Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Cinecittà, el espacio donde nos sentamos a desmenuzar el cine italiano desde la mirada del espectador que busca conexiones. Yo soy Martín. Y yo soy Joseph. Hoy nos sumergiremos en una de las joyas contemporáneas más disruptivas del cine italiano de autor, Lázaro Felici, dirigida por Alice Rohrwacher en 2018. Es una película cuanto menos particular. Totalmente. De hecho, Joseph, arranquemos con un dato que puede que mucha gente no lo conozca y lo pase por alto. Es el hecho de que el mismísimo Martin Scorsese quedó tan fascinado con esta película en el Festival de Cannes que se sumó como productor ejecutivo para poder promocionarla y distribuirla globalmente. Y es que la obra de Alice destaca por cómo construye una fábula social. La primera mitad de la película se desarrolla en un pueblo llamado La Inviolata, un nombre que literalmente significa lo intacto, o, en otras palabras, lo que no ha sido corrompido. Y aunque el lugar parece estancado en el tiempo, ese nombre parece hacerle honor, más que al territorio, a la calidad humana de sus protagonistas, o su protagonista, Lázaro. Él es un joven campesino cuya bondad, pureza y diría sobre todo su empatía permanecen completamente intactas, ajenas a cualquier pizca de malicia. Y es que Lázaro es el corazón de todo. En esa primera parte lo vemos junto a la comunidad de trabajadores atrapados en una especie de feudalismo moderno, siendo explotado por la marquesa Alfonsina de Luna. Es un aislamiento tanto geográfico como temporal, pero lo brutal es el giro. Llega la policía y el engaño de Alfonsina acaba. La película nos lanza de golpe entonces a ese capitalismo salvaje del que discute esta película en la ciudad moderna. Y es ahí donde cuenta, o bueno, donde el espectador se da cuenta de que la explotación no desapareció, solo cambió de forma. Los campesinos pasan de ser siervos feudales a ser marginados urbanos. Pero lo verdaderamente increíble es que en este caso, en medio de todo este choque tan hostil, es la esencia de Lázaro lo que sigue siendo la misma. Y precisamente esta, llamémoslo, inmutabilidad de Lázaro nos lleva directo al elemento que me comentabas antes, Martín, y que a ti te llamó mucho la atención desde el principio, esta, digamos, figura del lobo. Honestamente, la primera vez eh, que vi la película, ese concepto del lobo lo sentí rarísimo en medio de tanto, digamos, como realismo. ¿Cómo terminas relacionando tú esto con la trama? Senti un po', aspetta. Dato che sei venuto tu, la faresti la guardia per lupo al posto mio. Certo. Al principio desconcierta, Joseph, pero quiero que tengamos en cuenta que el lobo es el termómetro moral de la película. Hay que recordar el cuento que le comenta Antonia a Pipo al inicio de esta película. Le habla de un lobo viejo y solitario que aterroriza a los campesinos. Todos le temen y nos lo presentan como el malvado de la historia. Sin embargo, lo paradójico es que el verdadero peligro no está en el bosque. La peor depredación ocurre dentro de la sociedad, legitimada desde arriba. Totalmente. De hecho, eso me lleva directo a la justificación que la marquesa Alfonsina de Luna da en determinado momento cuando habla con su hijo Tancredi. Ella le menciona esta frase tan importante. Los seres humanos son como animales. Si los liberas, se dan cuenta de que son esclavos encerrados en su propia miseria. Yo los exploto y ellos explotan a ese pobre hombre. Es una cadena, no se puede hacer nada. Ahí está el núcleo. La marquesa asume que la crueldad es la naturaleza humana, que Ujú. existe una cadena inquebrantable donde los de abajo siempre pisotean a alguien más débil para poder sentirse poderosos. Lázaro está al final de esa cadena, pero su nobleza es la que rompe con este esquema. Y ahí es donde entra el lobo para en dos momentos distintos de la película poder desmentir a la marquesa. Pero, ¿cómo lo hace? Porque bien, la primera vez es cuando Lázaro resucita tras caer del barranco y pues el pueblo ya se ha evacuado. Exacto. Por instinto uno pensaría que un lobo salvaje devoraría a Lázaro, pero Ujú. ocurre lo que decía el cuento de Antonia. El lobo se aproxima, listo para devorarlo, pero huele algo que nunca antes había olido y se detiene. ¿Qué eres olor? Era el olor de un buen hombre. El lobo no lo ataca porque reconoce la bondad de Lázaro. Claro, el animal, siento yo, percibe esa nobleza como tan particular desde el primer momento. Así que, pero creo que es necesario hacer un spoiler en este punto. Al final de la película, cuando Lázaro es golpeado y pues está
en el piso del banco, el lobo reaparece, se queda a su lado durante esta paliza y luego se marcha. Entonces, ¿por qué introducir este elemento tan fantástico ahí, en algo tan natural, tal vez? Porque Alice intenta mostrarnos que así como el lobo no devoró físicamente al santo en este cuento, Lázaro tampoco es devorado moralmente por los abusos de la sociedad. A pesar de los maltratos de un sistema que confunde lealtad con ingenuidad, su calidad humana permanece intacta, es inmutable. Lázaro jamás entra en esta cadena de explotación que la marquesa llama condición humana. El lobo, entonces, representaría esa fuerza, digamos, de la naturaleza que siento que es capaz de ver esa bondad genuina en una sociedad que, la verdad, ha perdido toda civilización y ya no se reconoce. Exactamente, los humanos lo ven como un tonto utilizable, pero el lobo ve más allá, él ve su santidad. Por eso, cuando la multitud lincha a Lázaro, la cámara sigue al lobo saliendo del edificio y esquivando los carros. Como un Mm. juez, el lobo da la espalda a la sociedad, a la civilización, y regresa al bosque, porque los seres humanos demostramos que somos incapaces de convivir con alguien verdaderamente bueno, tan bueno como Lázaro. Me gusta el punto que mencionas y siento que deja claro que la inocencia de Lázaro no es estupidez como puede ser muy fácil de confundir o muchos piensan, sino que es una resistencia inmutable frente a un mundo que se está devorando a sí mismo. Y justamente eso me conecta al otro gran pilar de la historia, o bueno, de la película, su relación con Tancredi. Tu, Sì, ma non ti è passato un giorno, ma sei tu. tuo fratello. Cioè, mezzo fratello. T'ho ritrovato. L'ho ritrovato! Bueno, Joseph, pasemos al otro gran eje de la vida de Lázaro, que es su relación con Tancredi. Porque si el lobo nos habla de cómo el mundo natural lo reconoce, Tancredi nos habla de cómo el mundo humano lo usa. ¿Cómo leerías tú este vínculo? Ahí está uno de los núcleos más tal vez perturbadores de la película, Martín, porque Lázaro encuentra en Tancredi algo que para él es absolutamente genuino, un amigo, algo completamente nuevo. Es entonces que al obtener esta imagen, él tiene a alguien a quien admirar, a quien seguir, a quien proteger. Lázaro le entrega la lealtad total, incondicional, sin esperar nada a cambio. No calcula, no duda, no pide nada a cambio. Pero Tancredi no le da lo mismo, ¿verdad? No, para nada. Y eso es lo que hace tan dolorosa esta relación. Tancredi es el hijo de la marquesa, atrapado en su propio mundo tan aristocrático. Y lo que ve en Lázaro es o tal vez no es igual, sino exactamente lo que él necesita, alguien completamente disponible. Aparte, pues, está solo. Así que lo usa para montar esta farsa que se nos muestra al comienzo sobre el secuestro con el fin de extorsionar a su propia madre, que ya habla bastante de Tancredi. Y Lázaro lo acepta sin cuestionar porque para él esa amistad es sagrada. Es una manipulación casi perfecta entonces. Sí, casi perfecta, pero con una paradoja enorme. Tancredi sabe en el fondo que lo que tiene con Lázaro es algo que no realmente merece. En una de las escenas más reveladoras, considero, Tancredi le dice, ¿sabes cuál es tu problema? Que eres demasiado bueno, eres un santo, Lázaro. Lo dice con cierto desprecio, como si la bondad fuese, fuese una ingenuidad, pero también con algo de culpa. Interesante. ¿Y cómo crees que cambia esto en la segunda parte cuando Lázaro reaparece en historia y busca Lázaro Tancredi? Ahí siento que el rol de la directora es muy importante porque Alice aprieta el cuchillo, Lázaro lo encuentra y Tancredi ha caído. Ya no es el aristócrata aburrido, es un hombre empobrecido, desplazado, sin el poder que antes tenía. Y aún así, Lázaro lo sigue admirando, no cambia ni un poco. Lo sigue viendo con los mismos ojos con que alguna vez lo conoció. Y eso es lo que resulta tal vez casi sobrenatural en esta historia. Lázaro no admira a Tancredi por su riqueza ni su posición. Lo amaba como se amaba a una persona, no a un rol social.
pues, entonces la relación con Tancredi termina siendo otro espejo de lo que ya habíamos mencionado cuando hablábamos del lobo. El mundo no sabe qué hacer con alguien que quiere sin condiciones, con alguien demasiado bueno. Exactamente. Y sobre todo hay algo más. Tancredi representa a toda una clase social que aprendió a relacionarse desde la utilidad. Cuando Lázaro ya no le sirve, desaparece. Pero lo verdaderamente trágico aquí no es que Tancredi lo abandone, sino que Lázaro nunca lo registra como una traición. Para él, esa lealtad es unilateral, como por naturaleza, algo que los animales tienen. Y esa incapacidad de sentirse traicionado es al mismo tiempo algo que es, es muy bello y lo más desgarrador de su carácter. Bueno, Joseph, hemos llegado así al final de este episodio. Y creo que el ¿Cierto? Lázaro Felice es de esas películas que te deja una incomodidad bastante productiva. ¿Por qué? Porque en el fondo Alice nos hace una pregunta brutal. ¿Qué dice de nosotros el hecho de que una sociedad entera, sea feudal o capitalista, sea incapaz de convivir con alguien verdaderamente bueno? Totalmente. Y lo que más me queda a mí es que Lázaro, esta figura tan importante, no es una víctima en el sentido clásico, porque él no sufre, él no se queja, no acumula resentimiento, él sencillamente es. Y es justo esa pureza que lo que debería ser lo más humano de todo, pero termina siendo lo más extraño, lo más incomprensible para todos lo que lo rodean realmente. Y eso me parece que es un golpe muy importante porque es lo que hace más honesto a la película. De acuerdo, aunque tenemos que mencionar que en este video no lo hemos revisado todo y Mm. tenemos varias incógnitas que dejamos en el tintero. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo realmente pasa entre que Lázaro cae y resucita? ¿Por qué envejecen todos a su alrededor menos él? ¿Y por qué resucita justo en ese momento? La película definitivamente juega con ese quiebre temporal. Aquí, recalcando un poco el trabajo que realizó Alice, ella deja flotando ese realismo mágico, si se le puede llamar así, em, que sencillamente como te vuela la cabeza. Pero volviendo a esa esencia de su viaje, para mí este símbolo del lobo es lo que resume todo, que al final sea un animal en vez de un ser humano quien reconoce la santidad de Lázaro y le da la espalda a esta civilización, no, esto no es solo poesía, es un veredicto. Un veredicto que lamentablemente sigue vigente. Eso es Efecto Cinechita por hoy. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.